Hola, buenas noches. Sí, otro buenas noches. ¿Qué tal? Sí me Vamos escucha, a... ¿verdad? Sí, sí, bueno. Ya, bueno. Buenas noches con todos. Voy a dar inicio a la segunda clase en la cual se me ha encomendado. Está dividido en la siguiente agenda. Básicamente revisar temas relacionados a insuficiencia renal aguda, crónica, síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. En primer lugar, hay que tener en cuenta las funciones del riñón, que consiste en la eliminación del producto de desecho, regular el equilibrio hidroelectrolítico, regular el equilibrio ácido-base y tiene una función hormonal, ¿no? Dentro de las funciones hormonales, fisiológicamente hablando, pues tenemos desde la síntesis de la hipoetina, que tiene que ver mucho con la anemia, síntesis de la vitamina D, que tiene que ver con el hiperparatiroidismo, la degradación del alcohol o insulina y la función relacionados a evitar la pérdida de proteínas, ¿no? Es una función hormonal bastante importante. Entonces, cuando hablamos, eso es lo normal. Entonces, cuando el riñón se vuelve insuficiente por un tiempo menor a 3 meses, hablamos de una insuficiencia renal aguda, ¿no? Se caracteriza la insuficiencia renal aguda como un síndrome en el cual hay un descenso rápido del filtrado glomerular. Disminución del filtrado se evidencia por un aumento del BUN, que vendría a ser la urea, está muy relacionado con lo que es la urea, y creatinina, ¿no? Y muchas veces asociado o no con un descenso de la diuresis. Esta es la definición más aceptada a nivel mundial, en la cual la falla renal aguda se define como técnicamente como un aumento de la creatinina en 0,3 en un tiempo de 48 horas, o un aumento al 50% del valor basal en un tiempo de 7 días, o una disminución de la diuresis de 0,5 mililitros por kilo por hora, por 6 horas, no por una hora, sino por hora, pero por 6 horas. Dividieron así en una falla renal aguda tipo 1, estadio 2 y estadio 3. Estos son stage o estadios según la guía acá digo, en la cual la uno es la definición básica que les he dado, la 2 es cuando hay un aumento del doble a menos del triple del valor basal de creatinina, y cuando ya va más allá del triple del valor basal, ¿no? Ya se habla de una insuficiencia renal aguda, estadio 3. De entre las causas hay una causa prerrenal, parenquimal y posrenal. La más frecuente vendría a ser las causas prerrenales, según un 35%. Dentro de ellas la más frecuente es por disminución del volumen arterial efectivo, ¿no? Diarreas, deshidratación, sangrado, etcétera, ¿no? Y dentro de las parenquimales tenemos a las vasculares, glomerulares, intersticiales y tubulares, entre ellas la más frecuente, la necrosis tubular. Hay varios tipos de necrosis tubulares que representan la causa más frecuente de la parenquimal. Vendría a ser las causas sépticas, es decir, sepsis, isquemia y nefrotóxica, sobre todo por contrastes y medicamentos. Y la porrenal es sobre todo en pacientes con problemas urológicos, ginecológicos o neoplásicos, ¿no? Este es un poco más allá de las causas ya mencionadas. Decía, de las renales tenemos por disminución de volumen intravascular, tenemos hemorragia, tenemos cirugía, por trauma, por sangrado, ¿no? Más que todo por pérdidas de sangre o por pérdidas gastrointestinales. Pero también aquellos que tienen una disminución del gasto cardíaco, sobre todo en aquellos pacientes con enfermedades de insuficiencia cardíaca congestiva o con insuficiencia, enfermedades vasculares o choque cardiogénico, ¿no? Y dentro de las intrínsecas, que es lo mismo que parenquimal, tenemos desde los túbulos, desde el intersticio, causas glomerulares y vasculares, ¿no? Y las posrenales, pues le mencionaba, son las que tienen una obstrucción a nivel superior, una obstrucción a nivel inferior. Por ejemplo, a nivel superior tenemos tumores pélvicos intraabdominales, llámese cuello uterino, lo más frecuente en mujeres, útero, ovario y en varones próstata, ¿no? No más frecuente. Una forma laboratorial de diferenciar la falla renal aguda prerenal y de la parenquimal es medir, bueno, hay varios parámetros, pero una de las más frecuentes es esto, miren, la relación BUN-creatinina. La relación BUN-creatinina, recuerden que el BUN, la relación del BUN y la urea es el doble. Por ejemplo, si yo tengo un BUN de 20, la urea va a ser 40, ¿no? Sí, más o menos. Entonces siempre es la relación 2 a 1. Entonces, si el BUN es
O sea, si el boom sobre la creatinina es más de 20, es decir, que la urea sobre la creatinina es más de 40, porque es el doble, entonces tenemos un paciente con falla renal aguda prerenal. Por ejemplo, si viene un paciente deshidratado por una diarrea desentérica, tiene urea de 120 y una creatinina de 2, entonces divido urea 120 entre 2 son 60. Esos 60 es más de 40. O sea, la relación urea-creatinina es más de 40 o boom-creatinina es más de 20. En Perú, más que todo, hacemos relación a la urea-creatinina, ¿sí? Entonces, como es más de 40 y hay un posible proceso de hipovolemia, entonces sospechamos de que es una falla renal aguda prerenal. Si es menos de 20, urea-creatinina, entonces sospechamos de una causa parenquimal. Y el tratamiento es súper fácil. Realmente la literatura te va a dar muchas especificaciones, pero hay que tener en cuenta tres tratamientos. El primero, siempre resolver la causa. Si la causa fue la deshidratación, hay que hidratarlo. Si la causa fue la sepsis, hay que dar antibióticos. Si la causa fue una obstrucción, pues hay que colocar una sonda Foley quizás, una sonda urinaria, operarlo de los cálculos, operar de la próstata, operar el tumor, siempre dirigirse a la causa. Lo segundo es tratar las complicaciones, dirigidos hacia las funciones básicas. Te hablo acidosis metabólica, hipercalemia, hipocalemia, acidosis metabólica, trastornos electrolíticos, etc. Y lo tercero siempre es mantener un balance hídrico neutro. Prevenir siempre nefrotóxicos, evitando nefrotóxicos y en caso de utilizar algún tipo de antibióticos y si es necesario teniendo falla renal aguda, pues hay que dosificarlos según su filtración glomerular. Pero cuando este daño se establece por más de 3 meses, se habla de una enfermedad renal crónica, definida por una alteración estructural y una alteración funcional por un tiempo de más de 3 meses. La funcional se define por un filtrado menor de 60 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, en otras palabras, un funcionamiento menor del 60%. Y la estructural se define por daños a nivel del examen de orina, donde hay leucocitos, hematíes, proteinurias, cilindros, o a través de una ecografía, donde hay quiste renal, uropatía destructiva, nefrosis, muchos, mala diferenciación corticomedular. Cualquier hallazgo ecográfico que permanezca por más de 3 meses es enfermedad renal crónica o diagnosticado por una biopsia renal. Entonces, CADIGO, que es la guía o la institución más importante a nivel del mundo que clasifica la enfermedad renal crónica, aquí no vamos a tener en cuenta la creatinina como una falla renal aguda, si aumenta el doble, el triple, ni tampoco la diuresis. Acá tenemos en cuenta el filtrado. Entonces, cuando el filtrado es más de 60, estamos hablando de una enfermedad renal grado 1. Si está entre 60 y 89, grado 2. Si está entre 45 a 30, grado 3. Si está entre 15 y 29, grado 4. Y si es menos de 15, grado 5. ¿No? Y también establece los niveles de albúmina en orina, ¿no? O llamada albuminuria. Si es de menos de 30, es un grado A1. Si es de 30 a 300, es un grado A2. Y si es más de 300, es un grado A3. Miligramos sobre gramos de proteína. Y entre las causas, pero más frecuentes es la nefropatía diabética o actualmente llamada enfermedad renal diabética. En segundo lugar, la hipertensión, es decir, la nefropatía hipertensiva. Y luego vienen otros problemas como la poliquistosis o problemas glomerulares, ¿no? El daño en cuanto a la fisiopatología inicial, pues es muy fácil, donde concluyen que hay una hiperfiltración inicial o hipertrofia de las nefronas por una reducción de las mismas. Va a haber una disminución por daño crónico, pero compensatoriamente va a haber una hiperfiltración compensatoria e hipertrofia compensatoria de las nefronas restantes. Va a haber un crecimiento de los capilares glomerulares, va a haber finalmente un estado de esclerosis glomerular. Entonces, cuando llegan histológicamente a un estado de esclerosis glomerular, ya estaríamos estableciendo un daño crónico, ¿no? Un daño crónico. Daño crónico. Acá menciona Harrison que los mecanismos fisiopatológicos implicados en la respuesta adaptativa anómala a la reducción del número de nefronas debido a factores patológicos tanto prenatales o postnatales. Cuando se refiere a prenatales, los postnatales son todo lo que hemos visto, ¿no? Enfermedades que aparecen después del nacimiento. Pero prenatales, por ejemplo, pacientes que son que nacen prematuros, por ejemplo, predisponen a una enfermedad renal crónica también por una disminución del número de nefronas, ¿no? Recordar que le dije en el clase anterior que tenemos 1 millón de nefronas por cada riñón, ¿no?
Para evaluar la función renal, pues básicamente hay ecuaciones, dentro de ellas el CKD-EPI es una de las más usadas, hay otras como el MDRD, Coprofugol, o para niños el de Visay-Schwarz o Schwarz. Lo más usado de estos es el CKD-EPI, ¿no? Son ecuaciones algorítmicas y simplemente consiste en bajar una aplicación. Acá dejo una de ellas, que es del National Kidney Foundation, donde lo pueden bajar en su Apple o en su celular Android, y pueden calcular solamente con la edad, con la creatinina, poniendo si es hombre o mujer, pueden calcular el filtrado. Y dentro de las manifestaciones clínicas que tiene el paciente con enfermedad renal, pues son una serie de síntomas sistémicos, dentro de ellos caracterizados por la uria, un síndrome urémico, caracterizados desde hipertensión, producto de la alteración del sodio, edema, anemia por déficit de lipoetina, alteraciones de ácido base, hiperparatiroidismo, etcétera. Eh, Estadísticamente, a nivel mundial, se dice que para en el año 2021 establecieron una estadística mundial donde establecían que más de 850 millones de personas padecían a un grado de enfermedad renal crónica, y de ellas casi la mitad era producida por la diabetes, ¿no? Entonces hay que tratar de establecer estrategias para prevenir, sobre todo el avance en la enfermedad renal, y identificar tempranamente el mismo para evitar que el paciente tenga este tipo de complicaciones, de manifestaciones, ¿no? Bueno, la definición he mencionado, la clasificación también en cuenta, no se confundan con la de, ambos son de Cadigo, pero uno toma en cuenta la creatinina, la diuresis para agudos, para crónicos toma en cuenta la tasa de filtración estimada, glomerular estimada y los niveles de albúmina. Y bueno, esta es la clasificación mencionada, y bueno, para evaluar a un paciente que tenga enfermedad renal, o para hacer la evaluación de un paciente que tiene o sospecha de enfermedad renal, pues obviamente no se le va a hacer a todos. Hay que hacer un tamizaje, sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo, sobre todo aquellos pacientes que tienen diabetes, hipertensión, o aquellos que tienen un factor de riesgo, obesidad, poliquistosis, problemas glomerulares, ¿no? Las fórmulas, ya les he dicho que son varias, pero la más usada es tomando en cuenta la creatinina, hago una aplicación algorítmica en los aplicativos, y utilizamos el CKD-EPI, ¿no? Hay otras que es un poco mejor, que es utilizando la cistatina C, que se mide en sangre, con la creatinina, pero no es muy usada al momento por un tema de costos, ¿no? Bien, es esto, enfocar las diferencias, y tener en cuenta que si este daño persiste por más de 3 meses, tiene que ser exactamente más de 3 meses, hablamos que el paciente tiene una prueba de cronicidad, quiere decir, estamos confirmando que tiene una enfermedad renal crónica. ¿Ya? Un solo valor no va a ser el diagnóstico de cronicidad, tiene que permanecer por más de 3 meses, ¿ya? Y bueno, esto es un poco un repaso de las guías internacionales que se hay acá. Digo, muchas veces no no encontramos una causa en paciente, lo más frecuente, ¿no? Diabetes, hipertensión, problemas glomerulares. Entonces, en ese sentido, va a ser necesario, a medida de lo posible, realizar una biopsia para tratar de filiar la causa de esa enfermedad renal crónica, y posiblemente reciba un tratamiento. ¿Correcto? Normalmente la tasa de progresión renal normal quiere decir a partir de los 40 años hay un descenso fisiológico de 1% por año a partir de los 40 años. Es normal que si se pasa de esa tasa de progresión, hablaríamos de que algo más está pasando, ¿no? La enfermedad está atacando o está progresando con mayor aceleración, ¿no? Y las manifestaciones clínicas que le mencioné, varios síntomas sistémicos, como alteraciones en el sistema locomotor, caracterizados por dolor óseo, prurito, en el sistema endocrino con dislipidemia, puede haber hiperinsulinemia, va a haber trastornos ácido base o electrolíticos como hiperfosfatemia, hipercalcemia, hipermagnesemia, hiponatremia, hipercalemia, insuficiencia metabólica.
A nivel del sistema nervioso puede haber encefalopatía urémica, polineuropatía periférica, a nivel hematológico hay anemia, difusión plaquetaria, a nivel digestivo va a haber náuseas, vómitos, falta de apetito, hiporexia, anorexia. Entonces, ¿qué hacer con este tipo de pacientes? Pues principalmente hay que tratar de evitar que la enfermedad renal avance, hay que disminuir todos los factores que hagan que la insuficiencia renal avance. Se llama disminución de los factores de progresión. Entonces ahí va desde una terapia médica hasta una terapia médica farmacológica hasta la terapia médica no farmacológica. Dentro de la no farmacológica, pues tenemos la parte de dieta. Un paciente con enfermedad renal crónica estadio 3 a 5 refiere que la ingesta de proteínas va en un promedio de 0,8 gramos por kilo día, de sodio menos de 2 gramos al día, y objetivos de presión arterial menos de la presión arterial sistólica menor de 120, por si acaso. Preferible utilizar unos fármacos para la presión y para la proteinuria, fármacos inhibidores del sistema renina angiotensina aldosterona. Ahí tenemos todos los ahora 2, ¿ya? Inclusive hoy en día se habla del uso de otros fármacos, tanto diabéticos como no diabéticos, para tratar de prevenir el avance en la insuficiencia renal de los ISGLT2, que son los inhibidores de transporte del sodio glucosa 2, hasta un filtrado de 20%. Si tiene menos de 20%, ya no es recomendable, ¿no? Dentro de ellos el más usado, hasta 20%, es la empaglifosina. Y bueno, es una charla de expertos donde puede estar presente. Y hoy en día en los pacientes diabéticos hay un tercer pilar, o sea, renales diabéticos, hay un tercer pilar para evitar el avance, que tiene un beneficio, una demostración de beneficio renal y cardiovascular, son los antagonistas del receptor mineralocorticoide no esteroideo, llamado el fármaco, ese es el grupo farmacológico, el fármaco se llama finerenone, ¿no? Fue lanzado acá en Latinoamérica en el año 2023. Entonces tenemos tres pilares para el retraso en la enfermedad renal crónica, los YKA2, los ISGLT2 y los ARM, ¿no? Hay otros fármacos que ayudan de cierta forma como un cuarto pilar, que son los análogos del receptor del GLP-1, pero solamente son usados en pacientes diabéticos y obesos. Para controlar la glucosa existen los inhibidores de dipeptidasa 4, que son los inhibidores o llamados IDPP4, y DPP4, más que todo usado en pacientes diabéticos que tienen un control de la glicemia, que es muy importante, pero eso no ha demostrado que tenga exactamente una protección renal, ¿no? Un cardiovascular. Bien, eso es lo que les he hablado, es un poco el resumen de lo mismo. Muchos pacientes cursan con ácido úrico alto, sobre todo en pacientes con enfermedad renal crónica. Es tratable y discutible, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una hiperuricemia sintomática, donde recomiendan ofrecerle una intervención para reducir el ácido úrico. En este caso podemos utilizar, pues, alopurinol, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos varios objetivos que atacar para tratar de evitar la progresión. Tenemos el control de la glucosa, control de la presión, control del ácido úrico, control de las proteinurias, la meta de la presión, la meta de la dieta, ¿no? Objetivos muy claros que han demostrado pues un retraso en la enfermedad renal. Recordar que un paciente que tiene enfermedad renal tiene complicaciones hematológicas, entre ellas la anemia, es producido por la disminución de la eritropoyetina, que básicamente produce una anemia normocítica normocrónica. Ya se define anemia en enfermedad renal crónica cuando la hemoglobina es menor de 11. ¿Ya? ¿Y qué se recomienda? Dar lo que nos falta. Si nos falta eritropoyetina, hay que darle eritropoyetina a una dosis de 50 a 100 unidades por semana, ¿no? Y hay que descartar déficit de hierro, ¿no? Hay que pedirle hierro, ferritina, transferrina, previo al uso de estos estimulantes, le llaman estimulantes, agentes estimulantes de la eritropoiesis, ¿no? También hay un trastorno de déficit de vitamina. Bueno, básicamente hay hiperparatiroidismo, en el cual la causa más frecuente es una déficit de la vitamina 1,25-OH, vitamina D3 o calcitriol. ¿Ya? También hay hipocalcemia e hiperfosfatemia. También puede haber hipercalcemia, lo más frecuente es la hipo. Puede haber hiperfosfatemia más frecuentemente, pero también podría haber hipofosfatemia. ¿Ya? Eh, Bueno, esto ya lo he mencionado. Y hay algo muy importante, ¿no? Es evitar hacer más daño al riñón.
básicamente el paciente dice, doctor, ¿y puedo tomar hierbitas? Me han dado esta medicación, de tal país hay tal medicamento que ayudan. Ninguno. Los únicos medicamentos que han ayudado a tratar la enfermedad renal crónica son los que les he mencionado, con evidencia científica comprobada. Lo demás, miren, en ese mapeo mundial, diferentes suplementos dietéticos o remedios medicinales de medicina natural, pues en lugar de ayudarlos, pueden empeorar este cuadro. Entonces no es muy recomendable. Pero es muy importante siempre acudir a su médico nefrólogo. Si va a recibir AINES, tratar de evitarlos, reemplazarlos por otro tipo de analgésicos o medicamentos. Si va a recibir antibióticos, tratar de dosificarlos según su filtrado glomerular, ¿no? Y cuando ingresar a un paciente en diálisis, básicamente cuando el filtrado es a menor de 15, pero cuando tenga síntomas. Es decir, si está en 14 y no tiene síntomas, no es necesario todavía iniciar diálisis. Si está a menor de 15, pero tiene síntomas, sobre todo síntomas urémicos, de náusea, vómito. Hola, ¿qué tal chicos? Disculpa la interrupción, fue un error técnico de mi computadora. ¿Se escucha ahí mi voz? Sí, doctor. Ya, a ver, voy a tratar de compartir desde mi celular. A ver, un toque de un minuto. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, ¿Ven ahí una imagen donde está... ¿Sí ven las diapositivas? Eso quiero entender, ¿sí? sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, para hacer una realimentación de la anterior, hablamos inicialmente de la insuficiencia renal aguda, luego hemos hablado de la enfermedad renal crónica, donde básicamente la definición en insuficiencia renal aguda está en base a términos de creatinina, diuresis, menos de 3 meses, enfermedad renal crónica, daño estructural y funcional por más de 3 meses. ¿No? Y hemos visto de forma general el tratamiento que básicamente se consiste en disminuir los riesgos de progresión que haga que la enfermedad avance. Dos, tratar las complicaciones y síntomas que el mismo presente. Entonces, básicamente, si tenemos en cuenta esos aspectos, todo lo demás vamos a poder entenderlo. Porque cuando el paciente ya no pueda evitar mayor, o cuando el paciente haya avanzado o vaya a tener una progresión muy avanzada de su enfermedad, pues el paciente entraría ya no en estadio 3, ya no en estadio 4, sino en un estadio 5. Entonces, el paciente básicamente va a tener que ser candidato a una terapia sustitutiva renal, llámese diálisis peritoneal, llámese hemodiálisis o llámese trasplante renal, ¿verdad? Entonces, es ahí donde una de las terapias, en este caso más usada, motivo del diplomado presente, es la terapia dialítica, ¿no? Donde como nefrólogo puedo mencionar que antiguamente el paciente entraba a diálisis cuando el filtrado o la tasa de filtración era menor de 15. Hoy en día ya no es tanto así, ¿no? El paciente ingresa a diálisis cuando tiene un filtrado menor de 15, sí, o inclusive menos de 10 sobre todo, pero que tengan síntomas. Si tiene 10, sí o sí el paciente tiene que entrar a diálisis. Si tiene un filtrado entre 7 y 10, va a entrar a diálisis siempre y cuando tenga náuseas, vómitos, falta de apetito. Mientras tanto, no, se le puede dar tratamiento médico y para evitar mayor complicación médica y a la vez ir preparándolo para el trasplante renal o para terapia dialítica o para terapia de diálisis peritoneal. Como tercer punto de la agenda, hay un tema que lo hemos mencionado un poco en la anterior clase, pero mencionó que está relacionado con dos patologías renales que se llaman síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Entonces, así como hay diferencias en la insuficiencia renal aguda y en la enfermedad renal crónica, hay que tener en cuenta las diferencias puntuales de estas dos patologías. Ambas pueden cursar con insuficiencia renal aguda o enfermedad renal crónica.
El síndrome nefrítico mayormente cursa en una primera etapa con insuficiencia renal aguda y el síndrome nefrótico a lo largo del tiempo cursa mayormente correspondiente a enfermedad renal crónica. Más o menos un poco es la evolución que tienen ambos, pero las dos patologías concluyen en que hay un daño principalmente en el glomérulo, ¿no? Para recordar que el glomérulo es una estructura enrollada en un villo que nace del polo vascular y se encuentra flotando en el espacio urinario delimitado por la cápsula de Bowman, ¿no? Tenía un diámetro de 200 micrómetros, ¿no? Entonces, cuando hay un daño en la filtración glomerular, es que se va a producir proteinuria, característico tanto en el síndrome nefrótico y cuando daña otras estructuras como el endotelio, los capilares glomerulares, va a producir proteinuria y síndrome nefrítico, ¿no? ¿Cuál es la barrera de filtración glomerular que le mencionaba? Básicamente son tres: los podocitos, abajo, como si fuera el pisito, la membrana basal glomerular y más abajo el endotelio, ¿no? Tres capas: podocito, membrana basal y endotelio. Y específicamente en el podocito, cuando se enferma, cuando es atacado o cuando es dañado, va a producir las podocitopatías características del síndrome nefrótico. Y el podocito tiene varias estructuras, ¿no? El podocito tiene una estructura en la parte inicial, mírense aquí, como si fuera una bolita. En la parte más superior se llama dominio apical, en la parte inferior como un piso, dominio basal, y entre ambos podocitos hay como una especie de una bolita que se llama diafragma de hendidura. ¿Por qué es muy importante? Porque en ellas existe diferentes proteínas. Por ejemplo, al nivel del dominio apical existe la proteínas como la esrina, la podocalcilina, etcétera. ¿Por qué es importante? Porque cuando esas proteínas se pierden o pierden la electronegatividad que dan, pues va a producir proteinuria y por lo tanto síndrome nefrótico. Esa es la fisiopatología, ¿no? Bien, esos son todos los dominios que existe y básicamente, doctor, entonces, ¿cómo resumimos el mecanismo de proteinuria en el podocito? Por dos cosas: porque el podocito se desestructuró su arquitectura, o porque perdieron las cargas electronegativas. Recordar que las proteínas van a brindar alrededor de los dominios una carga electronegativa. Entonces, cuando hay enfermedades que atacan a esta electronegatividad perdiéndola, pues van a causar proteinuria, ¿no? ¿Y qué va a pasar, doctor, con la proteinuria? Va a producir no solamente, o sea, no solamente el daño inicial glomerular, encima va a producir daño tubular, daño intersticial, y posteriormente, si es que eso no se trata, puede producir esclerosis, fibrosis y por lo tanto enfermedad renal crónica. Esta es otra diapositiva donde se evidencia pues muchas clasificaciones. Le he puesto en aras de visualizar que antiguamente había una definición o una clasificación bastante engorrosa, bastante difícil de aprender, que es esta. Y luego yo creo que, si bien es cierto, esta no es muy actual, también he colocado otra actual, pero me parece muy didáctica y pedagógica. Para entender el síndrome nefrótico-nefrítico, antiguamente lo clasificaba en causas primarias y causas secundarias. Ambas, tanto causas primarias o secundarias, según este autor, lo dividía en causas proliferativas y no proliferativas. ¿Cómo así, doctor? Las proliferativas son las que hoy en día se llama nefrítico. Quiere decir que dentro del riñón se está proliferando mucho daño, ¿ya? Proliferativa y mucho daño, era muy grave. Es decir, podía producir insuficiencia renal aguda de un momento a otro. En cambio, las no proliferativas era más lenta, el daño era muy suave, muy lento, que a lo largo, si se sumaba persistentemente, podía producir una enfermedad renal crónica. Es la que hoy en día es llamado síndrome nefrótico. Sino que hay causas primarias, las cuales son diagnosticadas, o primitivas, ¿no? Hoy día primarias son las que son diagnosticadas únicamente por una biopsia renal. Y las secundarias son mayormente producidas por enfermedades sistémicas, metabólicas, pero sistémicas, donde uno de los órganos implicados principalmente es el riñón. Por ejemplo, hablamos de lupus, hablamos de vasculitis, de diabetes, amiloidosis, etc. Entonces, la guía Cadigo establece definición muy importante de cada uno de los síndromes. Por ejemplo, síndrome nefrótico es aquel en el cual hay una presencia de proteína
o proteinuria, proteína en orina o proteinuria, más de 3,5 gramos por día, asociado a una disminución de los niveles de albúmina, edema y aumento de los niveles de triglicérido y colesterol. En cambio, en un síndrome nefrítico hay proteinuria, pero la proteinuria no es en rango nefrótico, quiere decir que es menor de 3,5 gramos. Mayormente va entre 1 gramo más o menos, ¿no? Pero lo característico ahí es la hematuria dismórfica, hay hematíes dismórfico, cosa que no hay en síndrome nefrótico. Hay cilindros hemáticos, principalmente hematuria, cilindros hemáticos y falla renal aguda, ¿no? Puede ver hipertensión, etcétera. ¿Ya? Entonces tenemos varias causas de síndrome nefrótico nefrítico. Diferenciar sobre todo que las causas asociadas al síndrome nefrótico, ¿dónde está el daño? En donde dice injury to podocytes, ¿no? Quiere decir que el daño es en el podocito por una alteración estructural o por pérdida de la electronegatividad. Y luego tenemos el síndrome nefrítico, donde básicamente es un trastorno inflamatorio, tanto del capilar glomerular, glomérulo, endotelio. Hay inflamación, células proliferantes, todo lo que es inflamación se relaciona con el mecanismo que da síndrome nefrítico. Entonces, uno de los libros de medicina establece una clasificación para los síndromes nefríticos que se acompaña con un deterioro rápido de la insuficiencia renal, que son las glomerulonefritis rápidamente progresivas. Existe la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3, para ahí por mencionar algunos. La tipo 1 es lo característico en el síndrome de Gould-Pasteur, donde hay un compromiso pulmón-riñón. En la tipo 2 hay varias causas, donde principalmente se asocia a un complejo o un depósito de complejos inmunes dentro de la membrana basal glomerular, caracterizado por ciertas enfermedades como glomerulonefritis post-estreptocócica, lupus eritematoso sistémico, nefropatía por IgA. En cambio, la tipo 3 son las llamadas vasculitis, ¿no? Vasculitis ANCAS positivos, ANCA-P o ANCA-C. Básicamente eso, no quiero andar en mayor detalle en cada una de las patologías, ya que esto corresponde propio de la especialidad, pero acá menciono algunos nada más. Por ejemplo, la glomerulitis postestreptocócica se caracteriza por un síndrome nefrítico con falla renal aguda, producido por síntomas previos de infección respiratoria y posteriormente aparece hematuria, proteinuria y falla renal aguda, ¿no? Básicamente ese es el cuadro evolutivo. Eh, Hay que mencionar que histológicamente estas patologías de glomerulonefritis proliferativas se caracteriza por una presencia de unas células, se llama semilunas, ¿no? O crescénticas. Entonces, cuando vemos en la biopsia que haya semilunas o crescénticas, básicamente vamos a estar en relación a una glomerulonefritis, ¿ya? Una glomerulonefritis. Estas son unas buenas láminas, nefropatía por IgA es síndrome nefrítico, la membranopatía proliferativa es síndrome nefrítico, la vasculitis es síndrome nefrítico, y hasta llegamos a las causas generales del síndrome nefrótico. ¿Cuáles serían las causas del síndrome nefrótico entonces hoy en día? Básicamente son dos, la causa de etiología primaria y la causa de etiología secundaria. Para llegar a las primarias, que es con biopsia, primero tienes que descartar todas estas causas secundarias desde causas sistémicas, desde causas metabólicas, desde causas infecciosas, desde causas neoplásicas, averiguar el uso de ciertos fármacos que pueden condicionar a un síndrome nefrótico secundario. Cuando todo esto salga negativo y no encontremos alguna causa que esté incurriendo en esta patología, pues vamos a tener que realizar una biopsia con la sospecha de una glomerulonephritis primaria. ¿Cuál es lo más frecuente? Pues según la edad, en los jóvenes, en los niños, lo más frecuente es cambios mínimos, donde no se suele hacer una biopsia, pero es lo más frecuente en un niño, en un joven. En un adulto, lo más frecuente es la focalitis cementaria membranosa, en un adulto mayor más la membranosa. Son las tres patologías que mayormente causan síndrome nefrótico, ¿no? ¿Qué tenemos en cuenta para tratar de enfocar un correcto diagnóstico? Pues hay que tener en cuenta el género, el sexo, la edad, la estadística de cada país, ¿no? Bueno, eso es un poco las causas más frecuentes del mismo.
Eh, ¿Por qué pongo este cuadrito? Un poco para que diferencien de forma general las causas tanto del síndrome nefrótico y síndrome nefrítico con un examen que se llama complemento, examen de complemento. Porque es muy importante el examen de complemento porque hay patologías, sobre todo en el síndrome nefrítico, que consumen el complemento. Se llama hipocomplementemia. Sobre todo en aquellas que tienen la histología de crecénticas o semilunas. Llámese vasculitis, sí, claro, llámese nefritis lúpica, ¿no? La que no tiene complemento C3, C4 bajo son la mayoría de síndromes nefróticos y la vasculitis, ¿no? La vasculitis mayormente no consumen complemento. Entonces, si veo a un paciente que tiene síndrome nefrítico con complemento C3, C4 normal, podría sospechar de vasculitis. Si tiene complemento C3, C4 bajo, podría sospechar de lupus, por ejemplo, ¿no? Y bien, después, bueno, es un repaso de cada una de las patologías. Le he puesto para quien no quiera reforzar más ello. Y doctor, el tratamiento va a estar enfocado en un tratamiento no farmacológico y en farmacológico. El farmacológico, básicamente, no farmacológico, básicamente dieta baja en sal, menos de gramos al día, tratar de bajar de peso, hacer ejercicios, abandonar el hábito tabáquico, controlar adecuadamente la presión, el colesterol triglicérido y fármacos antiproteinúricos, ¿no? Llámese sobre todo los YK2, a mí me encanta usar mucho de ello, y los fármacos contra la causa de cada uno de ellos, según la biopsia. Por ejemplo, si encontramos una focal cementaria, tratamiento de elección, en este caso sería inmunosupresores tipo corticoides, ¿no? En el caso de una membranosa, por ejemplo, lo más frecuente usar allí para esta causa es la ciclofosfamida, rituximab, ¿no? Y así, siempre contra la causa, ¿no? Pero en general todos estos llevan este tratamiento general que les he mencionado y pues acudir con el especialista para que le dé un tratamiento especializado, ¿no? Entonces, de esta forma hemos tratado de repasar pues los principales eh, patologías de insuficiencia renal aguda, de enfermedad renal crónica. Muchas veces se asocian juntos, ¿no? Le mencionaba el síndrome nefrítico, no solamente hay hematuria o proteinuria, sino también hay insuficiencia renal aguda. Un síndrome nefrótico, un joven que tenga 18 años y tenga un diagnóstico de una focal cementaria, si no recibe un tratamiento adecuado, oportuno y precoz, pues el paciente puede desarrollar enfermedad renal crónica. Entonces, en el mundo de la nefrología, creo que es un buen tema haber escogido la charla de hoy porque gira en torno de todo esto, ¿no? Un paciente diabético, el 40% hace enfermedad renal crónica. Oye, ¿y qué es enfermedad renal crónica? Ya les he mencionado, doctor, un paciente que llega a la emergencia por una sepsis, una septicemia, él puede tener falla renal aguda, está relacionado. Y la falla renal aguda, que no se trata bien, puede llegar a diálisis, ¿no? Hablamos ahí los criterios de diálisis de emergencia, donde es el edema agudo de pulmón, la hipercalemia severa refractaria al tratamiento, la acidosis metabólica severa refractaria al tratamiento y el síndrome urémico. Diferente a un paciente crónico, un paciente con síndrome nefrótico, quizás, o diabético, que no tiene insuficiencia renal aguda, pero si a lo largo del tiempo vemos de que no toma su medicación, no se controla la glucosa, no se controla la presión, no baja de peso, se automedica, entonces este paciente es muy probable que tenga enfermedad renal crónica, ¿verdad? Entonces, es toda esta mixtura. O también podría tener ese paciente diabético enfermedad renal crónica y justo fue a un lugar y le dio una deshidratación, comió algo que le cayó mal y hace una falla renal aguda. Entonces, podría tener los dos problemas, una falla renal aguda sobre enfermedad renal crónica. Normalmente, pues, en cuanto a la terminología, le ponen a ambos insuficiencia, pero es diferente. La correcta terminología para la aguda es falla renal aguda o insuficiencia renal aguda. Yo particularmente me relaciono más con falla renal aguda y la enfermedad, la insuficiencia crónica es la enfermedad renal crónica, ¿no? Sino que comúnmente le ponen insuficiencia renal crónica, ¿no?
Hay en aguda 3 grados que les he mencionado, estadio 1, estadio 2, estadio 3, tomando en cuenta la creatinina y la diuresis. En cambio, en la crónica no se toma en cuenta la diuresis ni tampoco se toma en cuenta la creatinina por sí sola, sino se toma en cuenta la tasa de filtración estimada y la albuminuria. Y para calcular la tasa de filtración estimada, tomamos en cuenta una simple catenina y se extrapola en un algoritmo matemático colocando solamente la edad, el género y la creatinina, ya no más, no. Antes ponían eh, la raza, hoy día ya no hay una diferencia en la raza negra, raza blanca, no hay diferencia significativa, por lo tanto solamente tenemos que aplicar en la fórmula la catenina, el género y su edad, nada más. Y con eso nos calcula rápidamente el filtrado glomerular. Bueno, eso es un poco los mensajes que le quiero dar a transmitir, a entender. Me gustaría que me haga algún tipo de pregunta para tratar de eh, dilucidar o, o aclarar el tema. Si tienen una pregunta, me la pueden hacer. Dejar de compartir. Le disculpe el caso por el tema de que se me apagó el celular justo, la laptop justo al momento de, de transmitir la mitad de la exposición, pero espero que puedan haber entendido un poco sobre esta patología. En caso de una duda, me lo pueden hacer saber a través de sus coordinadores. Muchas gracias.